Estás viendo Servicio en Línea. Gracias por sintonizarnos. Somos JLAC TV con transmisiones cada semana en nuestras diferentes plataformas, en Facebook y YouTube. Utiliza las redes sociales para compartir el mensaje de Cristo. Comparte la palabra para que llegue al mundo, a los jóvenes y a las naciones. Síguenos en nuestras redes sociales y bendice vidas compartiendo el mensaje de Cristo. Gracias por estar con nosotros. Somos JLAC TV, Ministerio Internacional. Somos JLAC TV, un canal de televisión virtual con el objetivo de transmitir la palabra de Dios de forma digital. JLAC TV nació a raíz de la pandemia que vino sobre el mundo. En nuestro ministerio vimos esto como una oportunidad de Dios para aperturar este proyecto, aprobado por Dios y nuestros pastores. Cada día nos preparamos para llevarte entrevistas, mesa de opiniones y prédicas para estudiar la palabra de Dios hasta tu dispositivo. Creemos que las redes sociales son creación de Dios y es nuestra responsabilidad usarlas de forma que edifique al mundo. Gracias por formar parte de este proyecto que es para la gloria de Dios. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga en esta noche. Una vez más vamos a escuchar la palabra del Señor. Sabemos que la palabra de Dios nos llena, nos mantiene, nos exhorta especialmente la palabra del Señor, porque sabemos que la palabra del Señor es espíritu, es el alimento especial para nuestras vidas, porque si la palabra no está de continuo en nuestra vida, nos vamos a enfriar y vamos a sentir algo raro, porque si no tenemos la palabra dice que nos da vida, nos fortalece, nos reargulle, nos levanta la palabra del Señor. Y nosotros tenemos que darle gracias a Dios por su palabra, por el poder del Espíritu Santo, porque sabemos que sin el poder del Espíritu Santo nosotros no somos nada. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo quedaría en esta tierra para guiarnos, para exhortarnos, para hablarnos y llevarnos de la mano hacia un lugar poderoso, que es ese al Señor, un lugar poderoso donde el Señor quiere que sus hijos se gocen junto con Él, y eso es lo poderoso de la palabra. El Señor, en esta noche vamos a escuchar una palabra donde dice el Señor, dice, suplica a Israel para que vuelva a Jehová. Entonces, ¿cómo el Señor está tan preocupado, tan Él, como dice, que no quiere que su pueblo, que nadie se pierda? Pero ya el que se pierda no va a ser culpa del Señor, porque el Señor habla por todos lados. Él quiere tener un pueblo redimido, santo, poderoso para el día de la batalla. Así es que vamos a escuchar en esta noche, ¿verdad? Voy a orar. Padre, en esta noche te damos gracias por tu palabra, Señor. Padre, yo creo que tu palabra correrá, Señor,
y que tu palabra, Señor, quedará en los corazones, Señor, y la pondremos por obra, Señor, porque toda tu palabra es inspirada por el poder de su Espíritu, Señor Jesús, Padre. Incrustra la palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, Padre, que cale, Señor, nuestros huesos, Señor, nuestra alma, Señor Jesús, bendito Dios de la gloria. Te damos gracias en esta noche, Padre, porque tú, Señor, es el que das el querer como el hacer. Bueno, vamos a leer en Oseas 14. Vamos a leer en Oseas 14, porque la palabra de Dios dice, ¿verdad? Siempre el Señor hablándonos, ¿verdad? Como siempre, en toda la palabra de Dios. A veces nosotros decimos, ay, pero ¿cómo voy a hablar si es lo mismo? Pero si es que la palabra, el Señor nos habla de arrepentimiento, de perdón, de que debemos de buscar al Señor. Siempre está la palabra latente para que nosotros no nos perdamos y nos llenemos. Y el Señor, Él está complacido de sus hijos que le buscan, que le adoran, que le alaban y que le siguen a través de su palabra. Y vamos a leer la palabra en esta noche, y dice la palabra del Señor en Oseas 14. Vuélvete, oh Israel, a Jehová, tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabra de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda la iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballo, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, lo amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, florecerá como el lirio, extenderá sus raíces como el Líbano, se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo, perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán debajo de su sombra, serán vivificados como trigo, florecerán como la vid, su olor será como del vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré, yo seré a él como el haya verde. De mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Prudente para que lo sepa, porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Amén. Es una palabra poderosa, una palabra en la cual el Señor, ¿verdad?, nos habla a nosotros en este tiempo. Esta palabra viene de generación en generación, y en esta generación esta palabra nos está hablando a nosotros también. Dice la palabra, vuélvete, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tus pecados has caído.
El Señor tiene tanto amor, tanta misericordia, que le dice al pueblo, o nos dice en este tiempo, no solamente en aquel tiempo Dios tuvo misericordia, sino en este tiempo creo que la gracia, la misericordia están de continuo en el Señor, porque el Señor no quiere que nadie se pierda. Entonces dice, suplica a Israel para que vuelva a Jehová. Así te dice el Señor en esta noche. Si tú has caído de la gracia de Dios, si tú has caído por tu pecado, vuélvete a Jehová, que Él te va a redimir tus pecados. Vuélvete a Él, porque Él tendrá misericordia y será amplio en perdonar tu pecado. Dice la palabra, Israel, vuélvete a Jehová. El Señor sabía que estaban en pecado, que se habían salido del Señor, que ya no eran los mismos, estaban en pecado, pero el Señor en este tiempo, aunque tú te hayas ido de la iglesia, aunque tú te hayas salido del redil del Señor, vuélvete, dice Jehová, vuélvete otra vez a Jehová, porque Él tendrá misericordia para perdonarte. Porque no solamente nosotros podemos estarle dando gusto a la carne, gusto al enemigo, porque sabemos que un día se va a llegar el momento en que Dios estará frente a frente de nosotros. ¿Y qué vamos a hacer en ese momento? Nosotros tenemos que meditar no solamente en esta palabra, sino en toda la palabra del Señor. Nosotros tenemos que meditar, porque la entrada, por eso dice hasta la palabra, hay un camino ancho y está el camino angosto. El camino angosto es porque la vida del Señor para mucha gente es duro, porque son llamados al pecado, a pecar y no se sacian de pecar. Pero el Señor quiere que aquel que ha caído en el pecado, que ha caído de la gracia del Señor, se vuelva a Jehová. Porque Él tendrá misericordia, Él tendrá aquel amor que nadie lo tiene, ese amor tan grande, tan poderoso, que Él murió en una cruz para perdonar nuestros pecados. Por eso es que Él dice que aquel que se sale, como dice que el enemigo se salió porque cayó en el pecado y dice, ya estoy sucio, ¿cómo voy a volver? Pero si tú te arrepientes de todo corazón y realmente tenés un arrepentimiento genuino, verdadero, Dios te va a perdonar. Pero no porque Dios hable en esta palabra y diga, caíste en tu pecado, vamos a seguir haciendo todos los días lo mismo, el mismo pecado, el mismo problema, porque Dios conoce nuestro corazón, conoce nuestras intenciones y Él sabe si lo hacemos, como dijo, premeditadamente, porque muchas veces las personas pecan premeditadamente y dicen, hoy voy a hacer esto, el Señor no me ve, me baño y ya estoy cheque. Y es que yo soy hombre, yo puedo hacer cualquier cosa y creen que eso no le va a dañar. El pecado es pecado para toda la humanidad. Así es que no nos engañemos. Pero el Señor, qué amor tan grande el del Señor, que dice, vuelve, oh Israel, a Jehová, tu Dios, porque por tus pecados has caído. Y dice el 2, llevad con vosotros palabra de súplica y volved a Jehová. Decile, quita toda iniquidad, acepta el bien, te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Dios quiere que nosotros lo volvamos a Él, le adoremos, lo alabemos, le oremos, que ofrezcamos sacrificios de adoración, de alabanza.
a Él, porque Él es el Rey de toda la tierra. Dice el 3, no nos librará el asirio, no montaremos en caballo, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros. ¿Por qué dice el Señor esto? Dice, no nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que la idolatría está en el mundo entero, pero sabemos que la idolatría, sabemos que esas cosas las ha hecho las manos de los hombres. Sabemos que en ellos no hay poder. Y dice la palabra que muchas personas confían en su fuerza, en sus caballos, en el que tiene el poder, porque podemos decir, hay poder en esta nación, porque nosotros tenemos un armamento glorioso, grandioso, pero el único que tiene el armamento más grande y más poderoso se llama Jesucristo. Él es el que tiene el poder para librarnos de cualquier cosa, de la mano del enemigo más grande. Usted puede ser librado cuando usted confía en el Señor, cuando nosotros confiamos en ese Dios poderoso y no confiamos en un ídolo, porque los ídolos, dice la palabra, son abominación a Jehová. En Él nosotros no podemos confiar, pero cuando no conocíamos a Cristo, no conocíamos a la palabra, nosotros anduvimos adorando todas esas cosas. Pero que dice el Señor, arrepentidos yo los voy a perdonar de esos pecados, porque por ignorancia, mucha gente, pienso yo, se ha perdido por la ignorancia de no leer la palabra, de no escudriñar las escrituras, porque sabemos que ninguna fuerza, ningún poder, ningún hombre nos librará, ni el caballo, porque podemos creer que nos vamos a montar en un caballo y el caballo va a correr, el caballo se va a cansar y se va a caer, pero Jehová de los ejércitos nunca se va a cansar ni nunca va a caer, porque Él es el poder en fuerza, en batalla, en poder. Él es el poderoso y en Él es que nosotros debemos de tener nuestra confianza y no confiar en ídolos, no confiar en personas, porque en ellos no hay poder, porque el hombre nunca va a ser a un Dios. Porque dice, no nos librará el asirio, no montaremos en caballo, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. Esto es poderoso, porque yo sanaré, dice, su rebelión, lo sanaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como el rocío, él florecerá como el lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderá su rama y será su gloria como la del olivo, perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán debajo de su sombra y serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano.
Mire qué grandioso el Señor. Yo seré, dice, a Israel como rocío, él florecerá como lirio, extenderá sus raíces como el Líbano. Cuando nosotros hemos caído en pecado, cuando nosotros hemos caído de la gracia del Señor, pero si nosotros volvemos a recuperar todo eso, pidiéndole perdón al Señor, trayendo arrepentimiento verdadero a nuestras vidas, Él será, dice, Él será a Israel como rocío, Él florecerá como el lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. O sea, que cada uno de nosotros es como un árbol plantado junto a aguas de corrientes poderosos que es el Señor. Si nosotros apartamos todo lo malo y le creemos al Señor, vamos a ser ese cedro, ese Líbano plantado junto a aguas de corriente, fuerte, poderoso, porque Él dice, volverán y se sentarán bajo su sombra y serán vivificados como trigo, florecerán como la vid, su olor será como de vino del Líbano. Entonces, nos vamos a volver otra persona para el Señor, porque Él dice que vamos a oler, porque somos diferentes. No vamos a oler a carne podrida, a lo que esté en el mundo, sino que vamos a tener la fragancia de Dios, porque va a estar con nosotros el poder del Espíritu de Dios en nosotros. Y dice, y volverán y se sentarán bajo su sombra, y serán vivificados como trigo, y florecerán como la vid, su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré yo con los ídolos? Yo lo oiré, miraré, y yo seré a él como el haya verde, de mí será hallado tu fruto. O sea que el que se proponga, el que quiere, como dijo realmente, ser ese remanente de Jehová, de estar, como dijo, en el camino del Señor, dice, como el haya verde, de mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa, porque los caminos de Jehová son rectos. Los justos, dice, andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. O sea que Dios, porque muchas veces podemos decir, sí, la palabra dice que Él es fuego consumidor, porque si la gente es demasiado rebelde, no hace caso y vuelve otra vez y nunca jamás entiende, como dijo, estas cosas, va a perder su alma, va a perder todo lo que Dios le tiene preparado, pero no va a ser culpa de Jehová de los ejércitos, ni de ese Jesucristo poderoso que dio la vida por nosotros. No va a ser culpa de ellos, sino será nuestra culpa aquel que no le obedezca al Señor, porque en lo que dice primero, vuelve Israel, oh Jehová, tu Dios, dice, porque por tu pecado has caído. Llevad, dice, con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová. O sea que nosotros, Dios está en su amor, en su misericordia, pero en nosotros debe de haber súplica, debe de haber arrepentimiento verdadero
para que nosotros podamos alcanzar la gracia del Señor. Porque dice el 5, yo seré a Israel como rocío, él florecerá como el lirio y extenderá sus ramas como el Líbano, dice. Entonces, cuando dice el Señor que vamos a extender las ramas, las raíces, es cuando usted está lleno del poder, cuando usted predica la palabra, cuando usted le sirve al Señor de todo corazón. Usted es ese árbol que tiene esas raíces profundas y que usted está, como dijo, bien arraigado de la vid que es Cristo Jesús. En esa vid nosotros tenemos que estar, porque dice que nosotros floreceremos como lirio, dice, y extenderán sus raíces como el Líbano, y se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo, perfumará, dice, como el Líbano. O sea que nosotros, la palabra de Dios dice que Dios es un olor fragante. Entonces nosotros también tenemos que ser con ese olor fragante, con ese olor que invada donde quiera que nosotros pasemos, porque ese es el poder, ese es el Espíritu Santo, que cuando usted, como dijo, ponga los pies en una casa, se sienta aquel olor, aquel poder que ha llegado algo poderoso a aquella casa. Eso, como dijo, es poderoso. Y Dios quiere que nosotros seamos así. Entonces dice la palabra, ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Dice, porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Entonces es una palabra, dice, súplica para que vuelva a Jehová. Entonces nosotros, Dios nos habla de todas maneras para que nosotros podamos arrepentirnos de cualquier cosa, porque Dios murió en una cruz para perdonar sus pecados, pero también, como dice la palabra, suplicarle al Dios Todopoderoso, y Él conoce nuestro corazón, conoce nuestra mente. Él sabe si realmente nosotros lo estamos pidiendo cosas que nos arrepentimos y que no las vamos a volver a hacer. Que si hicimos aquello, tal vez por ignorancia, por un error, porque dice, en tu pecado has caído. ¿Qué dice la palabra? Que cuando nosotros pecamos, los caemos de la gracia. No estamos en la gracia. Y la gracia es Cristo, porque nosotros cuando pecamos, creo que la gracia que Dios nos ha dado se quita. Ya no es lo mismo tener aquella gracia del Señor para todos, sino que caemos de la gracia del Señor. Y vamos a ver Oseas 10:12. Y dice la palabra del Señor, sembrad para vosotros en justicia, dice, segad para vosotros en misericordia, y haced para vosotros berbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. Habéis arado impiedad, y gastaste y segaste iniquidad. Comerás frutos de mentira, dice la palabra, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Dice la palabra, sembrad para vosotros en injusticia, segad para vosotros
en misericordia. Cuando nosotros cometemos pecado, hacemos alguna injusticia, pues esa injusticia Dios la está viendo y esa injusticia va a traer problemas a la vida de nosotros, porque dice, sembrar para vosotros justicia y segar para vosotros en misericordia, hace para vosotros berbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Habéis arado impiedad y segasteis iniquidad, comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tus caminos y en la multitud de tus valientes. El Señor es bien claro, bien como misericordioso, porque mire todo lo que dice esta palabra. En el tiempo, dice, de buscar a Jehová hasta que venga y enseñe justicia. Habéis arado impiedad, segasteis iniquidad, comeréis frutos de mentira. O sea que, como dicen, todo lo malo no va a prosperar, no le va a llevar a nada. Todo lo malo tiene un mal fin, porque dice que dice la palabra en el 13, y habéis arado impiedad, segasteis iniquidad, y comerás frutos de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Cuando la persona no tiene la palabra, no tiene el poder del Señor, no tiene la sabiduría de Dios, no conoce la palabra. Y hay muchas personas que conocen la palabra y aún conociendo la palabra, hacen cosas de injusticia, de iniquidad. Entonces dice el Señor, vas a comer fruto de mentira, porque confiaste en tus caminos y confiaste en la multitud de tus valientes. Hay personas que están cegadas, porque puede decir la persona, no, si yo no me levanto, yo voy a trabajar, no como. Sí, la palabra dice que tenemos que trabajar para comer, que tenemos que ser diligentes, porque dice que las manos diligentes Dios lo bendice, pero al que esté, digamos, dormido, haragán, ese solo está, como dijo, todo quiere y nada alcanza, dice la palabra. Pero nosotros tenemos que tener, como dijo, en cuenta la palabra del Señor, para que nosotros no ceguemos iniquidad, no andemos en nuestros propios caminos y no usemos a personas valientes para que nosotros podamos confiar en nuestra propia fuerza y en nuestros propios caminos. Nosotros en quien tenemos que confiar es en Jehová de los ejércitos, Jesucristo, Dios mismo, Dios Padre poderoso, que fue el que hizo el mundo, los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella, que guarda verdad para siempre. En Él está el poder, en Él está la fuerza, en Él seremos llenos de toda su gloria y Él nos bendecirá, Él nos prosperará, Él nos llevará por su camino poderoso. No habrá espinas, pero cuando nosotros no vamos en el camino del Señor, la palabra de Dios dice que hay espinos, hay cardos, hay
serpiente es un camino escabroso. Pero muchas veces nosotros en nuestro corazón y en nuestra mente ponemos nuestro yo primero y decimos, yo puedo hacer esto, no necesito del Señor. Y déjeme decirle que desde ese momento que usted tuvo ese pensamiento, que usted no necesita a Dios, su camino se le va a volver escabroso y espinoso. Porque Dios, no le vamos a robar su gloria a Él, porque Él es el Dios todopoderoso y no podemos confiar ni en vuestra fuerza ni en nuestra sabiduría, porque el poder, la fuerza, la sabiduría, todo está en el Señor, todo está en Cristo Jesús. Y vamos a ver Isaías 31, 1. Y dice la palabra del Señor, Isaías 31, 1. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes y no miran al Santo de Israel, ni le buscan a Jehová. Pero Él también es sabio, traerá el mal y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Entonces, ay, dice, los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, dice, porque son valientes y no miran al Santo, ni buscan a Jehová. Entonces, todas estas cosas nosotros siempre debemos de tenerlas en cuenta, porque sabemos que en Dios está todo. Si nosotros no ponemos desde que amanecemos el día en las manos del Señor, cualquier cosa puede pasar, pero no nos acordamos de Él. Nos levantamos y estamos en el afanados, pero siempre, como dijo, Dios quiere que nosotros, como dijo, le demos reverencia a Él y que le digamos al Señor, gracias por este nuevo día, gracias por la vida que tú nos das, Señor, guarda al mundo entero, guarda a mi familia. Él quiere que nosotros tengamos esa actitud, que no confiemos en la fuerza de nadie, que no confiemos que porque aquel tiene dinero, que Él me va a sacar del apuro. El Señor es el único que tiene todas las cosas en abundancia. Todo el Señor lo tiene. Porque hay, dice, de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballo y su esperanza ponen en carros, porque son muchos en jinetes, dice. Porque son valientes y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Pero Él también es sabio, traerá el mal, no retirará sus palabras, se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Entonces nosotros también vemos que cuando la persona endurece su corazón, endurece su alma, su espíritu, y él piensa que todo lo que está en este libro es mentira, que es un libro más, que esto no tiene poder. Para mí esto tiene un gran poder, porque a mí el Señor aquí me habla, porque el Señor aquí me guía para que yo conozca
de Él su palabra, porque dice la palabra, luchen por saber mis caminos, por entenderme a mí, para que sepan lo que yo quiero. Entonces, si nosotros no tenemos esa sabiduría de decirle al Señor que Él abra nuestro entendimiento, que nos ayude para nosotros poder entender al Señor, nunca lo vamos a lograr, porque creemos nosotros mismos que no lo necesitamos. Y nosotros somos los más necesitados de Dios. Él no necesita, Él lo que quiere es tener su pueblo que le obedezca. Porque a través de la obediencia nosotros vamos a obtener tantas cosas que Él nos ofrece a través de la obediencia. Pero si somos desobedientes, no obedecemos, la palabra nos pasa y ni siquiera, como dijo, ni siquiera bulla hizo. Entonces, ¿cómo vamos a poder entender las cosas del Señor? Entonces podemos ver, ¿verdad? Ay, dice los que descienden a Egipto. Por ejemplo, ¿cuántas personas no van buscando el sueño americano? ¿Cuántas personas no buscan Inglaterra, otros países? ¿Por qué? Porque descienden a Egipto, creyendo que allí está la bendición, que allí está el poder. El poder está en su tierra, donde Dios lo puso. Dios, si usted le pide a Dios, Dios lo va a bendecir donde usted está, porque usted ha confiado en ese Dios poderoso, en ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque si mucha gente se diera cuenta cuando la gente se va de todo lo que pasa, no vivían con esa angustia de quererse ir. Y entonces, ay, dice de los que descienden a Egipto, por ayuda y confían en caballos y la esperanza ponen en sus carros, ponen la esperanza en aquella ciudad, en Costa Rica, en los Estados Unidos, en el Canadá y en fin, en el mundo entero. Si usted confía en el Señor, allí donde está sentado, Dios allí lo va a fortalecer, allí, como dijo, Dios va a obrar, porque Él es Dios todopoderoso y Él conoce nuestras necesidades. Isaías 35:3. Dice la palabra, fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, decía a los corazones apocados, esforzaos, no temáis. Y he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Y entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Mire qué tremendo lo que dice el Señor. Fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Entonces, y decir a los corazones apocados, esforzaos, no temáis, y aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces, ¿en quién tiene que estar nuestra confianza? En Dios, en el Señor, porque si nosotros estamos débiles, estamos desforzados, pues el hermano que tiene conocimiento de la palabra te puede alentar, te puede ayudar, en ese momento una palabra de consuelo y te va a fortalecer. Y las manos cansadas, dice, afirmar las rodillas endebles, no los desgajemos, porque sabemos que hay mucha tentación, hay mucha debilidad, a veces nos cansamos, pero sabemos que todas esas cosas Dios las levanta y Dios las restaura. Tenemos que confiar en Él. Tenemos que creer que Él es el Dios todopoderoso, que en Él está la sabiduría, está la fuerza y el poder. Cuando uno se siente cansado y uno le pide al Señor que lo fortalezca, que nos ayude, el Señor nos ayuda y nos fortalece.
Entonces vemos, ¿verdad?, cómo Dios trabaja. Y vamos a ver Miqueas 7:8. Y dice la palabra: tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Y aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Y la ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz y veré su justicia. Y mi enemiga lo verá y lo cubrirá, y la cubrirá vergüenza, la que me decía: ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos verán ahora, y será abollada como lodo en las calles. Entonces podemos ver que Dios es luz, porque dice: tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Porque hay muchas personas que se alegran cuando el hermano cae, cuando una persona, como dicen, se cae de la gracia. Pero dice: la ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz y veré su justicia. Y mi enemiga lo verá y la cubrirá vergüenza, la que me decía: ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos lo verán, y ahora será hollada como lodo en las calles. Así es que no nos podemos alegrar del mal ajeno, de lo que le pasa al hermano, de que tal vez se resbaló, que se cayó. Tenemos que darle, como dice la palabra, fortaleza y hablarle con la palabra del Señor. Vamos a ver Ageo 2:4 para terminar. Y dice la palabra: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová. Trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, dice el Señor. El Señor, si nosotros le buscamos, le vamos a encontrar. Porque como dice la palabra: aunque caí, pero Dios me levantará, Dios me sacará luz. Aunque me caigan, pero si usted, como dije, se hace como la del porfiado y vuelve y le pide perdón al Señor, porque tal vez, como dijo, el pecado fue sin querer y se enredó. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Él sabe cuando lo hacemos premeditadamente y dice: no, si el Señor me perdona cada rato, lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer. Ahí ya es jugar con Dios, es jugar con su misericordia, con su amor, con su gracia, porque Él, como dijo, todas esas cosas son atributos que nos ha dado a sus hijos, para que nosotros estemos en la gracia de Él, para que gocemos de su amor, para que Él, toda su misericordia, que es tan grande, porque nosotros le fallamos a cada momento al Señor, pero su misericordia es tan grande y tan poderosa, que Él siempre, como dijo, está con nosotros. Porque esta palabra, como dice el Señor, rogad al Señor para que vuelva, porque muchas personas se van de la iglesia enojados y se van, como dijo, porque se quieren ir, pero que hay que reconocer
uno, ¿por qué me voy de la iglesia? Pero no le voy a echar la culpa ni al hermano ni al pastor, al menos pues que tal vez el hermano pues tenga la culpa o el pastor tenga la culpa. Pero cuando nosotros amamos a Dios verdaderamente y estamos, como dijo, enamorados del Señor, Él es nuestro amor, Él lo es todo para nosotros, usted no se va a ir fácilmente de la iglesia. ¿Por qué? Porque usted tiene amor para Dios. Usted tiene amor. Cuando usted tiene amor para Dios, va a tener amor para sus hermanos, va a tener amor para la obra. Usted no va a estar viendo que aquel le hizo un ojito de un lado, que aquel habló una palabra. No le haga caso a eso, porque ese es el diablo el que pone todas esas cosas. Nosotros tenemos que buscar verdaderamente el camino del Señor. Y cuando hemos caído de su gracia, como dice el Señor, Él nos va a levantar, Él nos va a restituir, Él nos va a hacer, como decía la palabra allí, nos va a hacer, como dijo, que vamos a ser un árbol plantado junto a aguas de corriente, vamos a ser como cedros del Líbano, dice, porque la madera cuando es buena, ella tiene un olor sabroso, ella huele rico. Y entonces, ¿y qué más la fragancia del Dios Todopoderoso? Así es que en esta noche, esa ha sido la palabra, ¿verdad? Que aquel que ha caído de la gracia del Señor se puede recuperar en la misericordia de Dios, porque Él es amor y misericordioso. Dice que volvamos con palabras, con rogativas a Él, para que Él nos vuelva a inyectar en el olivo santo, que es el Dios Todopoderoso. Así que esta ha sido la palabra en esta noche. Que el Señor les bendiga y que Dios haga lo que tiene que hacer. Así es que es una palabra para que nosotros volvamos a Jehová, aquellos que están caídos, aquellos que están fríos, que vuelvan al Señor, porque Él quiere restaurar a su pueblo. Vamos a orar. Padre, en esta noche, Dios, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Sabemos, Señor, que tu palabra habla, Señor. Gracias, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, porque es tu palabra, Señor. Gracias te doy por este momento, Señor, por este privilegio, Señor, de predicar tu palabra, de anunciar tu palabra, Señor, porque tú eres bueno, tú eres amor, tú eres misericordia, Padre. Tú no eres culpable, Señor, de los que se pierden, Padre. Poderoso Dios de la gloria, Señor, porque tu amor, tu misericordia, Señor Jesús, siempre ha estado, Señor Jesús, Padre, desde un principio, Dios Todopoderoso, Padre. Gracias, Señor, bendice a mis hermanos, Señor, Padre poderoso, Dios de la gloria, Padre, bendice nuestras vidas, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por sintonizarnos. Somos JLAC TV, con transmisiones cada semana en nuestras diferentes plataformas, en Facebook y YouTube. Utiliza las redes sociales para compartir el mensaje de Cristo. Comparte la palabra para que llegue al mundo, a los jóvenes y a las naciones. Síguenos en nuestras redes sociales y bendice vidas compartiendo el mensaje de Cristo. Gracias por estar con nosotros. Somos JLAC TV, Ministerio Internacional.